estudiando la Biblia cada día, porque en la palabra de Dios encontramos siempre un mensaje para nuestra vida. No podemos pasar un día sin estudiar la palabra de Dios. Por eso invita a tus amigos también para que se conecten, para que se unan suscribiéndose a este canal, a esta familia que se dedica al estudio de la palabra. Gracias a aquellos que están enviando sus comentarios, sus oraciones, lindas expresiones de gratitud hacia Dios. He estado leyendo en cada capítulo. Escribe tu comentario aquí debajo de este canal, tu apreciación, y sigue compartiendo. Muy bien, Génesis capítulo 35 es el correspondiente para hoy. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le vuelve a hablar a Jacob y le da indicaciones de que vaya a Betel y construya un altar. El altar era fundamental en la adoración a Dios en aquel tiempo. Versículo 2 al 7. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los arcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquén. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a la luz, es decir, a Betel, que está en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Notamos que Jacob llama a su familia a la consagración. Les dice: quiten los ídolos. Y recuerda que su esposa Raquel había tomado los ídolos de su padre Labán y los había escondido. Seguramente también Lea tenía quizás las siervas y los siervos. Por eso Jacob dice: quiten toda la idolatría, todos los ídolos. El único Dios que debemos tener es el eterno Creador. Y también les mandó a que quitaran las joyas, quizás porque podrían ser unos distractores para la adoración completa al Dios eterno. Quizás podrían estar llenando sus corazones de vanidad. Y de esta manera convoca a un momento de culto especial. El versículo 5 llama la atención porque dice que el terror de Dios se apoderó del pueblo. Cuando Jacob y su pueblo, su familia, su parentela, salen hacia Betel bajo la indicación de Dios, el terror de Dios se llenó al pueblo de Siquén. De tal manera que no intentaron detener a Jacob o hacerle persecución. Dios intervino poderosamente. Significa que es Dios quien protege y lucha por su pueblo. Eso es lo que vemos aquí. Amigos y amigas, escribe aquí debajo una declaración, y es que tú y yo somos pueblo de Dios. Entonces Dios está listo para pelear por nosotros. Qué maravilloso. Él nos defiende, Él nos ayuda, Él nos guía. Jacob y su familia vivían en peligro entre los cananeos. Por ello Dios interviene protegiéndolos. Jacob edifica un altar en el lugar que había prometido. Recuerda que Jacob, cuando salió de su casa huyendo de Esaú, iba solo, iba sin nada en sus manos, y en aquel lugar que se encontró con Dios era Betel. Ahora está volviendo a ese lugar como lo había prometido, pues Dios se lo recuerda además, pero él está ahora con gozo, con gratitud, adorando a Dios. En versículo 9 al 14 nos dice lo siguiente: se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti.
Recordamos que Jacob es el heredero de la promesa. Él recibió la bendición de la primogenitura. Él está dándole continuidad a la promesa hecha desde Abraham, que de este linaje se formaría un gran pueblo, el pueblo de Israel ahora, porque Dios le puso así ese nombre a Jacob, y de allí viene el nombre para Israel. Y Dios le habla confirmándole el pacto y la bendición prometida como heredero. Y la confirmación del pacto viene una vez que Jacob cumplió su promesa de adorar a Dios. El versículo 16 sigue diciendo, el 16 hasta el 20 vamos a leer. Dice, partieron de Betel y cuando aún faltaba como media legua para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un mal parto. Aconteció que como había trabajado en el parto, la partera le dijo, no temas porque también tendrás este hijo. Ella, al salírsele el alma, pues murió, le puso por nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Levantó Jacob un pilar sobre su sepultura y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Tristemente, Raquel muere al tener a su hijo allí y nace este niño que Jacob llamó Benjamín. Y con él Dios completa la descendencia de Jacob de 12 varones en su descendencia. Este número es súper importante. En la Biblia el número 12 es el número del pueblo de Dios, es el número de la iglesia. Recuerdas a Jesús conformando una iglesia, un grupo con 12 apóstoles. En Apocalipsis el número 12 aparece representando también la iglesia y lo menciona en la Nueva Jerusalén que tendrá o que tiene 12 puertas que son 12 perlas. De esa manera vemos que el número 12 es significativo. Betel fue el lugar donde Jacob pasó su primera noche después de salir de su familia huyendo. Solo tuvo un sueño que determinó su peregrinaje con Dios en el futuro. Luego de Betel parte a Éfrata, que es Belén. Versículo 22 dice además lo siguiente. Aconteció que cuando habitaba Israel o Jacob en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilha, la concubina de su padre. De esto se enteró Israel, se enteró Jacob. Rubén, el primogénito, el primer hijo de Jacob, toma a su concubina. Esto es algo triste también en esta historia. Este insolente acto de Rubén lo dejó sin el lugar preferencial que como primogénito tenía. Cambió el lugar de honor por un momento de placer. Algunos comentarios dicen que este fue un acto de alevosía, de intento de tomar su posición como primer hijo, como heredero, como el que tenía el poder. Pero más que todo, esto fue un acto temerario, deshonroso. Cambió el lugar de honor, repito, por un momento de placer. Esto nos deja una lección para todos, y es que necesitamos recordar que nuestro futuro puede ser seriamente comprometido, afectado por un momento de placer, y más por una desviación sexual que se cometa. Por otro lado, si vencemos la tentación, tendremos un digno ejemplo para la sociedad y para la familia. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero invitarte, amiga que me escuchas, amigo, a que tomemos el lugar que Dios nos ha otorgado como sus hijos fieles. Le pidamos su bendición, la unción de su Espíritu, y podamos ser vencedores en torno a la tentación, y de esa manera dar un digno ejemplo a la sociedad y a nuestra familia. Si es tu decisión hacerlo, escríbelo aquí debajo de este video para que esa decisión se confirme en tu corazón y en tu mente y cada día sea una realidad. Vamos a orar para terminar, pero es el momento también, recuerda, de compartir este contenido, este link con tus amigos. Invítales, mándales un saludo,
de bendición, diciéndoles: mira, te invito para que entres a este canal, te suscribas y estudiemos juntos la palabra. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque en esta historia encontramos la lección de la importancia de mantenernos fieles a ti, la importancia de tener tu presencia para vencer la tentación y dar un digno ejemplo a la sociedad y a nuestras familias, en lugar de sucumbir ante ellas. Señor, llénanos de fortaleza, cúbrenos con tu espíritu, séllanos, Señor, con tu presencia, y que podamos avanzar con seguridad, con paso firme en tus caminos. Oh Dios, que también podamos edificar un altar en nuestra casa, llamar a nuestra familia como lo hizo Jacob, a la consagración, a la entrega, a la devoción a ti. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Recibe un abrazo en este día de bendición en Cristo Jesús.